nos tocó la difícil tarea, dificilísima, de comenzar el primer juicio después de anuladas las leyes. Olvidándonos de todos nuestros nervios, inseguridades y las audiencias, lo complicado que fueron las audiencias. Nos tocó algo terrible. Siempre digo que nosotras decíamos que los genocidas continúan impunes, que las patotas siguen actuando. Pero en ese juicio nos tocó saber que eso no eran frases hechas de la militancia, sino que era verdad. Y una mañana estábamos esperando que llegue Julio López para alegar en su nombre y no llegó. Con Guadalupe Godoy nos une, quizá, haber vivido juntas experiencias que nos cambiaron la vida. Hace ya 20 años, siendo jóvenes abogadas, tuvimos el orgullo de participar de los primeros juicios a los genocidas tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Pero éramos apenas la cara visible de organizaciones integradas por un gran movimiento de lucha contra la impunidad, iniciado allá lejos con las primeras rondas de las madres en 1977 y que tuvo hitos como las marchas contra los indultos o el 24 de marzo de 1996, cuando nosotras también empezamos a salir a la calle. Con Guadalupe y las compañeras y compañeros del colectivo Justicia Ya, luchamos para que desde las primeras sentencias se dejara sentado que esos crímenes aberrantes no fueron hechos aislados, sino parte de un genocidio llevado adelante con la planificación y la participación de los grandes empresarios, que hoy, 50 años después, siguen dominando los destinos del país. Así como con la complicidad de la jerarquía eclesiástica y otros sectores civiles. Son memorias incómodas. Llevar esas memorias incómodas a los juicios, bueno, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Bueno, Guadalupe, nos conocimos principios del año 2000, fin de los 90, principios del 2000, peleando por la libertad de los presos. En ese momento había muchos presos por luchar, perseguidos políticos, y nos reencontramos años después en los juicios de la Ciudad de La Plata, después de la nulidad de la obediencia debida y el punto final. Después quiero volver un poco sobre eso, sobre ese primer juicio de Checolás, la desaparición de Julio, pero hay algo que me parece que la Ciudad de La Plata tiene, que es muy importante destacar, que es que acá se han juzgado civiles. Y en casos que no se juzgó, se avanzó en su identificación, en ponerle nombre a la colaboración civil a la dictadura, el sindicalismo, la iglesia. Por eso pensaba comenzar la charla con el juicio von Bernig, que estuvimos en el año 2007. Los juicios se retoman en el 2006. En el 2007 tuvimos el juicio von Bernig y quería preguntarte qué recordás de eso, del juicio en sí, y también de aquello que me acuerdo que era un tema todo el tiempo de cómo Monseñor Aguer, la cúpula de la iglesia, actuaba en las sombras en defensa de ese hombre que había tenido mucha cara pública en los 80 y que ahora estaba puesto ahí en el banquillo de los acusados. Así que quería comenzar charlando por ahí. Bueno, lo primero por ahí pensar esto que vos decías, muchos civiles en La Plata. Y me parece que tiene que ver con que hubo siempre un movimiento de derechos humanos muy potente que en cierta forma configuró el juicio por la verdad, que es los juicios que hicimos durante la etapa de impunidad. Y ahí, en ese rol determinante del movimiento de derechos humanos, que bueno, que acá no son solo los organismos, ¿no? Es el campo popular en su conjunto, aparecieron fundamentalmente esas responsabilidades civiles, las complicidades tanto del movimiento sindical, de la iglesia, bueno, se visibilizaron esas otras responsabilidades ya desde la perspectiva del genocidio. Y entonces los juicios llegaron moldeados por esas demandas. ¿Tendrá que ver que ahí era la búsqueda de la verdad más en abstracto? Entonces tal vez se abordaba más integralmente y no con una mirada penal acotada a un punto, ¿no? Sí. Porque vino a declarar Gracelli, si no recuerdo mal. Gracelli, acá vino a declarar, me acuerdo, Rucauf. Yo estaba en Mar del Plata haciendo los juicios por la verdad, pero ya en ese momento decíamos, bueno, la complicidad de quienes habían sido, digamos, el rol de la Mercedes-Benz. Claro.
ya 2001, 2002, bueno, una etapa como inicial ya se estaba conformando ahí. Así que eso me parece que se vio como muy claro en Bombarnich, porque de otra manera no hubiera sido uno de los primeros en llegar a juicio. ¿Qué podríamos decir de cuál era el rol específico de von Bernig en los centros clandestinos? O sea, él era un cura, utilizaba su condición de sacerdote para relacionarse con los prisioneros, pero ¿cómo podríamos reconstruir su actividad en los centros clandestinos? Era un engranaje más de la tortura, porque justamente era quien intentaba quebrar las voluntades y con la idea, bueno, con esta cuestión de su rol, convencer sobre todo a los que estaban allí, convencerlos de delatar a sus compañeros, Claro. ¿no? Y de aportar más información. Y después tuvo un rol muy nefasto en algo que fue una experiencia en la cual se intentó quebrar a un grupo de militantes y que, bueno, una vez que ya estaban empezando a tratar de desactivar ese rol, él es el que le dice a las familias que ellos van a salir del país, junta dinero, bueno, em, y a este grupo los asesinan, ¿no? Y él es, además, el que le asegura a las familias que efectivamente salieron del país. Años después, en el juicio, no, en un testimonio de CONADEP, se va a saber por un policía, Emed, que no solo participó, digamos, de toda esa etapa inicial, sino que participó del homicidio de ellos, Del propio asesinato de homicidio, esos jóvenes. exactamente. Y Emed después, bueno, se va a desdecir de eso en el juicio de las juntas y poco tiempo después, en un confuso episodio, va a morir, ¿no? Digo esto porque, bueno, también hay que ver lo que ha sucedido con quienes, siendo parte de las fuerzas, en algún momento han pretendido testimoniar o algo. Y después de ese juicio en particular, bueno, recuerdo varias cosas. Primero, nuestras propias dudas de cómo llevarlo adelante después de la desaparición de López, con todo lo que significaba, llamar a los testigos, pensar ahí una estrategia. Segundo, cómo abordar el rol de la iglesia, que me parece que ahí, bueno, vos tuviste mucho que ver en esa estrategia también, en esto de poder mostrar y la consigna que visibilizamos ahí, que era esta idea de las dos iglesias, ¿no? La iglesia que luchó, la iglesia de los curas tercermundistas, que fue parte de los exterminados o de los enemigos a destruir, y la iglesia cómplice que no solo bendijo, sino que formó parte del genocidio. Entonces, ahí me parece que fue como lo determinante de ese juicio, cómo mostrar esas cosas, cómo lograr un equilibrio en eso, en esas miradas, y en un lugar como este, con uno de las iglesias más de derecha del país, ¿no? Y activa durante el propio juicio. Recuerdo que fue un juicio complicado también desde ese punto de vista. Sí, donde además, bueno, ¿qué estaba haciendo ahí la iglesia con Bombarnich, ¿no? ¿Quién lo defendía? ¿Quién pagaba la defensa? ¿Qué era lo que pretendían? Eso me parece que también fue como una de las cuestiones. Y después los propios testigos que vinieron, ¿no? Porque Claro. recuerdo muchísimo a Capitaño, a Rubén Capitaño. justamente como simbolizando esa otra iglesia. Y recuerdo muchísimo el de 9 de julio, que creo que es el de la diócesis donde estaba Bombarnich, tratando ahí De Trenquelauquen, que terminó detenido después de la audiencia porque cometió claramente falso testimonio y nosotras muy irreverentes pedimos que se lo detenga ahí. Y la frase aquella de Capitaño, sacerdote en Neuquén, que había estado con Jaime de Nevares, que claramente marcó que ellos eran una minoría dentro de una institución que se había integrado a la dictadura,
y dijo aquella frase que fue título de algunos diarios, que la Iglesia fue la única madre que no cuidó a sus hijos, y recuerdo el impacto que tuvo eso, porque von Bernick además seguía atacando a los testigos. Recordarás cómo él atacaba a algunos testigos particularmente, ¿no? Cómo seguía haciendo esas operaciones psicológicas. Sí, porque ahí además, bueno, por ahí en un correlato con la ESMA hay que pensar que él fue parte de esa operatoria que tendió a quebrar a determinados secuestrados para poder mostrarlos como trofeo en estas, ¿no?, elucubraciones de las escuelas de guerra francesas Sí. y demás. Y lo que vos decís es así, es como que continuaba siendo parte de eso, lo que hizo particularmente con Luis Velasco. Con Luis Velasco. Porque bueno, la potencia del testimonio de Luis, ¿no? Recórdanos cómo fue ese caso. Luis en parte contaba el diálogo que había tenido Baratti, Héctor Baratti, que estaba ahí secuestrado y que su hija Ana Libertad acababa de nacer. Y entonces, ante la justificación de que había que pagar los pecados que hacía von Barnich hablando con ellos, Baratti le preguntó cuál era la culpa entonces que tenía su beba recién nacida. Hijita. Y él dijo algo así de que, bueno, los hijos también pagaban las culpas de los padres, ¿no? Me parece que eso era muy impactante en el testimonio de Luis, porque además los situaba dentro del centro clandestino, cosa que siempre los genocidas los pone como locos, ¿no? Sí. Una cosa es la justificación de lo hecho genéricamente en tanto el rango que tuvieron, y otra cosa es cuando se los sitúa dentro del centro clandestino. Y la respuesta de él, que fue decir que Luis en realidad no era un secuestrado normal, sino que era un infiltrado, tuvo que ver con eso, ¿no? Con intentar deslegitimar un testimonio que realmente era muy potente, porque además Luis era familiar de von Barnich, ¿no? Recuerdo esos días por lo duro que fue para él, que además venía, digamos, con toda la carga de ser como uno de los testigos más potentes en ese para el juicio. Y una estrategia que además recuerdo que no fue avalada ni siquiera por el abogado de von Barnich, que estaba como incómodo en eso, ¿no? Como en ese rol, sabiendo que era una mentira tremenda. Bueno, pero creo que todo lo que pasó después dejó muy en evidencia, y lo dejó aún más en evidencia en este sentido de, que es ¿cuándo se terminan los delitos que cometieron los genocidas? ¿Son viejitos o los siguen cometiendo? Porque él no dijo dónde estaba Ana Libertad, y recién, años después, creo que fue en el 2014, que Ana Libertad recupera su identidad, ¿no? Mucho tiempo después. Sí. Con la lucha que dio su abuela Licha, su tía Estela, es decir, una niña apropiada que fue muy buscada, y aún así costó mucho tiempo que recupere su identidad. Y von Bernick, claro, lo que vos mencionás está muy bien, porque él, ubicado ahí de nuevo en el centro clandestino y teniendo él la información y el poder de decidir sobre la vida de ellos y el destino de la bebé. Entonces, estos testigos un poco lo ponían en evidencia en su rol de torturador, no de sacerdote. Recordá que venía con la ropa para dar una imagen de sacerdotal. Y bueno, después nos enteramos que seguía dando misa, o que sigue, no sé qué opinás, dando misa todavía en el pabellón de Lesa. A ver, sí, creo que sí, que sigue. Igual, no sé qué te pasa a vos con eso, pero por ejemplo, a mí cuando muchos le exigen a la iglesia que lo saque, ¿por qué lo haría la iglesia? O sea, la iglesia haría eso si primero realmente pidiera perdón por Entregar lo a que los archivos. entregara los archivos, y después de todo eso, como consecuencia lógica, podría, no sé cómo es exonerarlo o algo por el estilo, por el derecho canónico. Mientras tanto, me parece que justamente el que conserve determinados roles dentro de la iglesia, muestra cuál es la actitud y la ambivalencia que sigue teniendo como institución frente a lo sucedido. Sí, ¿no? ahora en la visita de los diputados de La Libertad Avanza al penal de Seiza a visitar genocidas, también descubrimos el rol central que tiene Olivera Rabasi, un sacerdote también como organizador
de esas visitas, así que Y sin ningún tipo de sanción, no ninguna. solo por eso, sino por lo que dice. Solamente quiero decir que sí me parece que hay cosas que han cambiado o que por lo menos la potencia de lo que hemos construido como pueblo respecto de los juicios hace que sea más complejo. Bombarnich no está obteniendo la prisión domiciliaria, Claro. no porque no esté en condiciones de pedirla, sino porque tuvo que retirar el pedido que había hecho, porque no tiene a dónde ir. Porque lo que quiere, obviamente, es ir a un lugar sacerdotal, a un lugar a su propia diócesis, y no ha logrado, Se lo negaron, de hecho, el pedido. no, claro, no ha logrado que se avale Que se avale. esos pedidos. Entonces, él mismo retiró su pedido de prisión domiciliaria hasta que no tenga un lugar. Eso es lo que están presionando en este momento, porque claramente él se podría ir con algún familiar o algo, pero lo que pretende es ese aval y no lo está logrando. Es Sí. interesante ver eso y cómo, porque no creo que sea producto de otra cosa que no sea De la lucha y la denuncia de lo que tantos hemos años. hecho. Sí, y si pienso un poco más en ese juicio, también me acuerdo los pasillos de ese juicio, que eran bastante complicados. Cecilia Pando, yo por lo menos le recuerdo a Cecilia Pando por las cosas que nos decía, pero algunos también recuerdan a la propia Victoria Villarruel viniendo con ella, hoy vicepresidenta de la Nación, y viniendo con ella a presenciar ese juicio. Sí, yo no me acuerdo de ella, de ese día, pero sí está en el registro. Claro. Entraron juntas y fue, y también hay que decir ahí, Bueno, que ese es un dato muy importante. sí, está en el registro que en ese momento, y por lo que había pasado con López y demás, ¿te acordás que era muy estricta la entrada a la sala de A la audiencias? sala de Teníamos que entrar con el documento, incluso quienes éramos parte del juicio, con unas Nos credenciales. desalojaban. Nos cuando- desalojaban también. Bueno, y ese día, y lo recuerdo porque ¿te acordás que vino un día y bueno, finalmente ella intenta provocar y la expulsan de la sala a Pando, y entonces después de eso ya no fue nadie por parte de Bombarnich. Pero el día que entró Pando, entró con ella. Entró con Victoria Villarroel. Exacto. Y La Plata tiene, por lo menos yo lo veo así, yo estuve en algunos juicios, pero vos estuviste en varios más, tiene una particularidad, que es esta que hablábamos de la participación de civiles, participaron en todos lados, en realidad de la identificación de civiles en los propios juicios. En el juicio de von Bernick se vieron algunos de los altos funcionarios del gobierno de la dictadura cívico-militar que vinieron al propio juicio, ¿no? No sé qué recordás de eso, estaba todo el caso Graiber, papel prensa. Creo que ahí había también un tema de participación empresarial civil muy, muy potente, ¿no? Sí, a mí ese juicio en realidad lo que hace es retomar algo, esto que te decía, así como se retoman cosas que tenían que ver con el juicio por la verdad, también se retoma algo que estaba ya en el 84-85, que era que en todos los pedidos de imputación que se hacían en esa época, pienso después del juicio a la Junta, Sí. ¿no? En lo que fue la causa 44, por ejemplo, o lo que fue la primera causa por centro clandestino de detención, que fue el Pozo de Banfield. Sí. Ahí Adriana Calvo, con otro grupo, se presentan en ese momento con el patrocinio de Mignone, del CELS. Mignone, Zamora, Parrilli. Lo que era el grupo de abogados del El CELS. grupo de abogados del CELS, que era un grupo de abogados, bueno, con una cabeza ahí pensando en la cuestión genocidio, ¿no? No sé si decían genocidio, pero la pensaban. Y ahí la cadena de mandos que ellos ponían para imputar arrancaba con los civiles. Y entonces, por ejemplo, en el Pozo de Banfield estaba Smart, Saint-Jean y demás. Y eso después, cuando el Poder Judicial lo toma, obviamente lo deja en el olvido, ¿no? Porque son parte del Poder Judicial también. Exacto, porque además Jimmy Smart designó a cientos de jueces provinciales, que después algunos fueron Claro. federales y demás. Y entonces, ahí, por primera vez en este segundo ciclo de juzgamiento, aparecen ellos de nuevo, ¿no? Bueno, con una estrategia muy inteligente también de una de las querellas, aparecen como testigos y terminan yéndose ese mismo día
cuando se les informa que fueron imputados. Que fueron imputados. Y me parece que eso también fue un clic en algunas cuestiones, porque hasta ahí no veníamos mal en los juicios. Digo, para el Poder Judicial, mientras fueran policías, ¿no?, viejitos del pasado, Checolás, bueno, Febrés. era como cómodo. Sí. Me parece que ahí hay un clic, o por lo menos yo me acuerdo que ahí empezamos a ver una mirada mucho más Sí. puesta sobre eso, la visibilización de papel prensa también, esto también de que se mencionaran, por ejemplo, algunas de las responsabilidades empresariales de, no sé, gerentes de lo que eran empresas potentes, digo, desde Techin, YPF, bueno, algunas estatales, otras de grupos económicos que al día de hoy mantienen su poder, y también que empezaran a aparecer algunas de estas otras complicidades que son mucho más incómodas, ¿no? Las sindicales, pienso. Todo eso empezó a generar una cosa como muy potente. Y también para nosotros mismos, que me parece que también retomamos, no es que no lo habíamos pensado antes, sino que por las propias condiciones de a quienes estábamos juzgando tal vez no era tan sencillo, pero a partir de ahí pudimos como organizar una estrategia en función de que eso que habíamos visibilizado desde el principio empezara a tener, digamos, un correlato en las imputaciones, ¿no? Creemos que amerita un párrafo especial uno de estos delitos de derecho interno que aquí se ventiló, que es el de los tormentos. Y es necesario desarrollarlo, señor presidente, porque, entre otras cosas, la Fiscalía en su requerimiento de elevación a juicio no incluyó la coautoría de von Bernich en las torturas sufridas por Moncalvillo, los hermanos Meiner, Morettini, Salomone, Idiart y Galarza, a pesar de estar von Bernich indagado, procesado por estos delitos, y a pesar de que esta querella también lo ha requerido. En esto de pensar qué otras cosas tuvo ese juicio fue el primero en el cual las querellas usamos uno de esos atributos que están en el código pero que no se suelen utilizar, que es acusamos diferenciadamente de la Fiscalía y acusamos en casos donde la Fiscalía no quiso hacerlo. Y más allá de la cuestión formal, jurídica, esto de esa autonomía que fuimos adquiriendo, que nos la fuimos ganando también, y que me parece que es la impronta del segundo ciclo de juzgamiento, ¿no? Cuando hablamos de revictimización, no hablamos de lo que estaba diciendo la Fiscalía hoy. Estamos hablando de esto, del Estado negando 30 años después lo que pasó en nuestro país. Acusar diferenciadamente, porque además sabemos que no solo buscamos condenas, sino que vamos también a disputar el sentido de lo que significó la dictadura también en ese terreno, ¿no?, con una estrategia diferenciada que fue la de genocidio, pero también mirando lo sucedido de una manera mucho más, no sé si la palabra es mucho más política o mucho más en esa comprensión de lo que es un genocidio, que también hace que imputemos distinto, que pensemos que los responsables no son cómplices, son autores de ese genocidio, ¿no? Y pudiendo mirar también lo sucedido dentro de los centros clandestinos de una manera muy distinta, ¿no?, con la mirada que nos aportaron los sobrevivientes o con esa comprensión mucho más política de lo que pasó. Sí, coincido. Le dimos una mirada histórico-política que se reflejaba en lo jurídico y no al revés. No pensábamos la calificación legal primero, sino que la calificación legal que poníamos era adaptada a la acusación y al contenido histórico-político que le queríamos dar a lo que había ocurrido en la Argentina. Recordaba mientras vos hablabas eso que contó Osvaldo Papaleo en el juicio sobre un telegrama que él había enviado a la revista Gente de la ex editorial Atlántida, y en el momento de su tortura le leen el telegrama. Entonces creo que nosotras que proveníamos de corrientes, de organismos que denunciábamos la complicidad civil, también empezamos a ver ahí que la complicidad civil no era una abstracción o ir a comer un asado con Videla, sino que había una complicidad concreta que llevaba a que a un secuestrado que podía estar negando un hecho en la cama de tortura le decían no porque vos mandaste este telegrama a tal editorial. Me parece que
tuvo mucho de eso y creo que si bien en el alegato que hicimos en la causa de Checolás hablábamos obviamente de la complicidad civil, incorporamos la figura de genocidio con toda la potencia, en el de von Berning le dimos una vuelta más, hablando más con nombre y apellido de las complicidades civiles. Vos tuviste también una parte muy sustanciosa donde tomaste todo eso, no solo los medios de comunicación que yo nombraba recién, sino recuerdo que poníamos nombre y apellido del sindicalismo, de todo lo que se había vivido. Pero más ampliamente, yo creo que la ciudad de La Plata tuvo mucho de eso, ¿no? Porque era una ciudad que era un hervidero político, que tenía un potente movimiento estudiantil, un potente movimiento sindical, y que sin esas listas negras de las que hablaba Julio López también, que contaba de la Peugeot y de otros lugares, como eran los propios empresarios que llamaban y decían detengan a mi comisión interna, detengan a tal o a cual. No sé qué recordás de toda esa participación sindical, civil más en general. En el juicio no me acuerdo tanto. En el juicio con más claridad vi eso, Sí. fue en el de Fuerza de Tarea 5, que te hubiera encantado hacerlo. Te hubiera encantado, Russo, hacerlo. Porque a mí siempre me conflictúa un poco que hay una memoria predominante de lo que pasó, que es una memoria más de los sectores medios que pudieron denunciar, que pudieron organizarse, ¿no? Sí. Y los sectores trabajadores en general, bueno, por ejemplo, en Berisso y Ensenada, hasta el año 2005-2006, que vuelve Julio César Urien al astillero, las listas de los que no podían ingresar al astillero, que eran los que habían sobrevivido, pero habían estado presos o habían sido expulsados con las leyes de prescindibilidad, seguían ahí. O sea, los tipos no podían... no solo fue la persecución durante la dictadura, sino que después la condición de trabajador fue la que les quedó cercenada, ¿no? Sí, en los relatos posteriores a la dictadura, la clase obrera perseguida fue bastante borrada. Esto del no poder volver, de no... Y entonces, en ese juicio, yo a unos compañeros y compañeras universitarios, bueno, vos me prestaste unos libros, me acuerdo, de qué cosa. Les pedimos que a esta idea de genocidio la pudieran bajar a qué había pasado en Berisso y Ensenada. Y entonces ahí ellos se fijan dos cosas, ¿no? Una, hacen un cuadro maravilloso sobre cuál era la cantidad de personas que trabajaban en el frigorífico Swift, en el astillero, en propulsora, bueno, y que lo que ves es tremendo, similar a lo que fueron después los procesos de privatización o el segundo ciclo neoliberal. Pero el más tremendo era una tasa, que es la tasa de gente que habita el lugar, de población o poblacional. Esa tasa siempre está en crecimiento, o sea, siempre nace y vive en un lugar más gente que la que se muere, y por lo tanto siempre crece, excepto en las catástrofes naturales o en las guerras. Esa tasa solo en las catástrofes naturales, en las guerras y durante la dictadura. Y es impresionante de ver. Porque el impacto en la zona, zona obrera. Claro, se fue la gente de Berisso y de Ensenada. Ya no había trabajo, o el trabajo que había estaba mucho más precarizado. No era lo mismo ser trabajador del astillero antes de la dictadura que después con la reforma de los convenios, con otro tipo de condiciones, bueno, y en toda la zona. Y entonces ver también que después nunca más esos lugares volvieron a ser lo que eran, ¿no? Se reconfiguraron. Es decir, esta idea de que es un genocidio reorganizador, que dice Feyerstein, bueno, lo ves en esa carnadura, sobre todo en esos lugares habitados por trabajadores. Entonces, ver también el rol, por ejemplo, de esas empresas que entregaron claramente las listas, que son las comisiones internas completas, o ver también la historia, bueno, de muchos de los gremios, ¿no? Que en ese momento
en cierta forma, acompañaron el inicio de las detenciones y del genocidio, sobre todo en esa zona el 24 de marzo, porque quienes llevaban adelante esas comisiones internas, bueno, eran los sectores que habían hecho las grandes luchas del año 75, por ejemplo, contra el Rodrigazo y demás. Claro. Y entonces eran, bueno, los zurdos que había que exterminar, ¿no? Son memorias incómodas. Y por eso te decía también, llevar esas memorias incómodas a los juicios, bueno, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Sí, yo estuve solo en una audiencia de este Claro, juicio Fuerza la de del Tarea negro. 5, porque declaró un compañero mío, José Montes, precisamente trabajador del astillero Río Santiago, y recordaba mientras vos hablabas el testimonio de otro trabajador del astillero que declaró en el juicio de Checolás, que contó que la mañana del 24 de marzo del 76, en la puerta del astillero, el astillero estaba tomado por la Marina, de hecho estaba en un territorio que dependía de la Marina, había una fila que iba hacia la vida y otra hacia la muerte, dijo él. Y esto me impactó, no me lo olvidé nunca más. Una fila que iba hacia la vida, vos te presentabas a trabajar y decidían si seguías con vida o desaparecías en la puerta del astillero. Entonces creo que es como vos decís, el ataque hacia la clase obrera era un ataque aleccionador, no era oculto en muchos lugares, era desaparecías de tu lugar de trabajo, había centros clandestinos en los lugares de trabajo, el caso de la Ford u otros, una participación empresarial que fue muy, muy, muy directa y bueno, eso explica el plan económico, ¿no? Esta miseria planificada de la dictadura, como denuncia Rodolfo Walsh, incluía bajos salarios, traer al FMI a la Argentina y las multinacionales tomando el poder del Estado. Sí, y pensaba, bueno, que así como ese momento de los civiles fue el momento de alerta, ¿no? El momento en el cual se intenta la ofensiva ya como más masiva sobre la responsabilidad empresarial es donde aparecen ya las resistencias plenas a los juicios. Sí. Digo, si pensamos casación, ¿no? Más allá de todo, no ha hecho grandes esfuerzos por defender a muchos de los imputados. Ahora, las resoluciones más potentes que han hecho son las que tienen que ver, la Corte misma, con impedir que esos sectores que todavía detentan su poder puedan ser juzgados, ¿no? Bueno, pienso en el caso de Blaquier como uno de los Sí, más claro. escandalosos, pero pienso también que en esas causas donde esas cosas se podían visibilizar son las que al día de hoy estamos dando vueltas. Sí, 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 el porcentaje que se logró avanzar es ínfimo a pesar de la enorme cantidad de pruebas. Y yendo un poco para atrás en el tiempo, un año antes, nos tocó la difícil tarea, dificilísima, de comenzar el primer juicio después de anuladas las leyes. Olvidándonos de todos Qué nuestros susto, nervios, ¿eh? inseguridades y las audiencias, lo complicado que fueron las audiencias. Nos tocó algo terrible, siempre digo que nosotras decíamos que los genocidas continúan impunes, que las patotas siguen actuando, pero en ese juicio nos tocó saber que eso no eran frases hechas de la militancia, sino que era verdad. Y una mañana estábamos esperando que llegue Julio López para alegar en su nombre y no llegó. ¿Cómo relacionás ese hecho con el comienzo de los juicios? ¿Cómo podríamos explicárselo desde hoy? Porque nos preguntan siempre, a vos te debe pasar lo mismo, nos preguntan siempre cómo seguimos adelante, ¿qué quisieron hacer con eso? ¿Por qué Julio López? ¿Por qué eligieron ese momento? Sí, lo primero es, no nos imaginábamos, pero a la vez nosotras formamos parte de una generación en la cual la relación militancia y muerte está como ahí lejos pero latente, ¿no? Quiero decir, 3 años antes había sido el Puente Porredón, 5 años antes, el 2001. Che, hubo fuertes represiones, el Pienso Estado... en esa cosa tan tremenda que también, digamos, de nuestra propia relación con el Estado, ¿no? O con las fuerzas de seguridad. Qué sé yo, Sí. yo me crié con la idea de que la policía mata, ¿no? No tengo otra... Creo que la sigo teniendo. Me parece que ahí
Sí, nosotros, y ahí en ese nosotros digo todos esos organismos que nos pusimos, eh, va, sí, que nos pusimos al hombro ese segundo ciclo de juzgamiento, estábamos como mucho más eh, atentos y atentas que el resto, ¿no? Porque cuando lo empezamos, recuerdo, hace poco lo encontré buscando papeles, que presentamos un escrito preguntándole al tribunal qué había hecho la CIDE, qué sabía la CIDE sobre qué sectores podían querer impedir Me acuerdo. el normal desarrollo del juicio. Y nos Porque teníamos muchas contestaron, amenazas. claro, y nos contestaron, ¿que ustedes quieren que hagamos inteligencia interna? No. Sabemos que la hacen, queremos Claro, saber qué. política criminal queremos que hagan en realidad. Me acuerdo de eso en este sentido, ¿no? Y también una suerte de esto de naturalización de las amenazas, que era parte del folclore. Nos amenazaban cotidianamente. Del sí. folclore, qué sé yo. Me acuerdo que Adriana Calvo tenía un contestador Sí. que no andaba, porque como lo que la mayoría de las cosas que le dejaban eran amenazas, no le daba bolilla. Creo que ahí hubo dos cosas. Siempre hay que pensar en que ese juicio se hizo en el contexto del intento de reforma del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del segundo intento de purga o reforma policial. Y digo esto porque seguramente fue Checolat, seguramente fueron los grupos que querían impedir la continuidad de los juicios los que eligieron a quién, pero no quienes llevaron adelante eso, ¿no? Y eso, acordate de esa noche, esa primera noche que lo vimos a Solá, cuando Adriana le dijo fue la policía. El gobernador de ese momento. El gobernador, exactamente. Cuando Adriana le dijo fue la policía como una afirmación, Solá dijo sí, teniendo en cuenta que el contexto era ese, una pelea feroz de la bonaerense por seguir siendo la bonaerense. Y lo digo además porque si no también se generó como una cosa muy facilista de los viejitos del pasado, ¿no? Que no da la real dimensión de la tragedia que significó la desaparición de López. Y sobre todo no da real dimensión de lo que significó la decisión política de que aún sabiendo eso permitieran que durante 1 año y medio la causa por su segunda desaparición la siguiera investigando la policía. Sí, sí, recuerdo toda la pelea que dimos precisamente para que salga del ámbito policial y era como, ¿por qué? ¿Por qué no puede seguirla teniendo la justicia provincial en realidad y la policía bonaerense controlando la prueba y todas las vicisitudes que tuvimos en ese camino? Pero creo que la respuesta que dimos, y esta ciudad tuvo mucho que ver en eso, la respuesta que dimos en la calle, la organización que supimos desarrollar, fue una respuesta que impidió que los juicios se paralizaran, ¿no? Porque también estuvimos en eso. Recuerdo todas nuestras discusiones, hasta dónde decimos, hasta dónde no decimos, qué hacemos, y la decisión más difícil que creo que tuvimos, que fue si hacíamos el alegato o no. Si continuábamos, uno siempre le va a quedar la duda si estuvo bien o mal, pero nuestra discusión en ese momento empezamos 2 horas después, o sea, bastante rápido tuvimos que tomar una decisión de si el juicio seguía adelante o no, y creo que tomamos la decisión de continuar para adelante, porque si ahí parábamos eso no seguía. Esos juicios que hoy parece, bueno, no, cada juicio toca un interés particular y muestra una connivencia. En este caso, trágicamente mostró la connivencia, como decís vos, con las fuerzas de seguridad de la actualidad. Sí, ese momento fue, me parece, sí, definitorio en muchas cosas y también me parece re importante destacar que la decisión también la tomaron quienes en ese momento se sintieron los más afectados, Claro. que fueron los sobrevivientes, Los sobrevivientes, ¿no? Sus claramente. compañeros de las asociaciones detenidos. Porque ahí me parece que el mensaje fue múltiple y que quienes hicieron lo que hicieron sabían las múltiples mensajes que llevaban. Fue un mensaje hacia los sobrevivientes para que nos siguieran declarando. Fue un mensaje a todo el campo popular que llevaba adelante los juicios.
hubo algo muy tremendo en una ciudad como esta, porque esto que vos decís es una ciudad atravesada, digamos, por el genocidio. Y entonces lo que generó, los impactos, los mecanismos de negación, todo, acá se exacerban, ¿no? Bueno, pienso en todo eso. Pienso también que sí, no podríamos haber hecho otra cosa que no fuera continuar. Eso. Te traje algo con eso. Junto con la CPM hicimos algo que a mí me encantó hacer, participaste de eso, que fue un registro colectivo de memorias en torno al juicio. Justamente porque muchas veces en los juicios, bueno, es como que quedan como protagonistas las partes y en realidad ese juicio tuvo esa potencia, ¿no? De un montón de gente que sintió y fue parte. Era casi un juicio popular, digo, siempre porque el público participaba, preguntaba, se escrachaba. Escrachaba en el medio. Bueno, pasaron tantas cosas ahí y tanta gente además se sumó a la militancia por ese juicio, por lo que sucedió con López. Bueno, entonces lo que dijimos fue hagamos un registro colectivo de memorias sobre el juicio. Y alguien, Rocío López, que es una periodista de acá, de Radio Provincia, me mandó el audio de ese momento que vos decís. No, él no declara, hoy es el día de los alegatos. Él declaró ya en este juicio. ¿Esto puede retrasar la audiencia el día de hoy? No, creemos que no. Estamos buscando la solución. ¿Qué dicen los familiares de López? Los familiares lo están buscando, no sabemos qué dicen. Hay denuncia policial. Están en eso, justamente, pero aparentemente el tribunal no aceptaría la denuncia policial. Me han dicho que se iba a estar acá hoy. Supuesto, sí, él sabía perfectamente y estuvo participando en el juicio y venía para acá. ¿Puede ser un personal? No sabemos. ¿Otra alternativa? No sabemos. La verdad que no sabemos. Nos sorprende mucho. Está la familia desesperada buscándolo y estamos esperando que aparezca en cualquier momento. ¿Esto lo haría ¿Está presente? Ese no sería el problema. El problema es que está pensado, el tribunal dice que corresponden 2 abogados por querella. Y todo el alegato estaba pensado para los 3 querellantes. Y bueno, como no está este querellante, no podrían alegar. Hay 3 casos. Él es uno de los casos. Adriana Calvo. No, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que es otra de las querellantes. Estuvo detenido, sí. Por eso es querellante en el causa. Bueno. No, impactante, impactante. Es Adriana contestando los primeros minutos de la desaparición de López sobre cómo sorteábamos ese momento. Me lo acordaba, pero bueno, escuchar a Adriana explicándolo y lo que Adriana dice, a las 2 horas también presentamos presentamos un habeas corpus, 11 de la mañana aproximadamente. Mientras yo alegaba. Vos, yo empecé y creo que seguiste vos. No, Molina. Molina y después vos. Y entonces cuando él terminó, se fueron con Nilda a presentar el habeas. Fueron a presentar el... Que de hecho, cuando vos alegás, se nota que Nilda cada vez que abren la puerta levanta la vista, ¿no? Sí. A mí siempre me impacta pensar de ese día todos los mecanismos que se activan en una desaparición, ¿no? Porque, o sea, los de negación claramente, y me asombra profundamente la enorme lucidez de Nilda, de Adriana, para eso, ¿no? Para pasar todos esos mecanismos rápidamente, poder actuar y a la vez cuidarnos en cierta forma de eso, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando terminamos de alegar y dije, bueno, el habeas, qué sé yo, ya estaba hecho, ya estaba resuelto, bueno, como... Y me acuerdo también esa noche cuando a todos nos costaba mucho pensar un comunicado donde se dijera la palabra desaparecido o algo así, y que entonces la asociación dice, bueno, lo sacamos nosotros y si nos equivocamos pedimos disculpas mañana, ¿no? Bueno, me parece que
que en todo eso es lo más duro es ver cómo se activan tantos mecanismos y también cómo las experiencias de las cosas que hemos pasado nos permiten actuar de manera muy criteriosa, diría. Sí, yo creo que el rol, Este, como vos, que el rol de las sobrevivientes, de los sobrevivientes en ese juicio fue fundamental, en ese momento fue fundamental, porque era difícil decir estar desaparecido. Recordá que todos los que se nos acercaban era para decir, no estarán exagerando, ¿cómo van a decir que está desaparecido? Mirá que hay un periodista que sabe que lo tienen secuestrado no sé dónde y que lo hizo el gobierno. Entonces creo que para nosotras fue una enseñanza enorme para enfrentar la impunidad. Y bueno, yo siempre digo que al año siguiente estaba en un juicio donde me avisan que murió el imputado. Nos avisan a mi compañero Luis Bonomi y a mí que murió el imputado y dijimos, no puede ser, no creemos, es terrible. Pero bueno, ya sabíamos que estas cosas no eran parte de la biología. Yo me acuerdo sino de la cuando me impunidad. llamaste para decirme que había sido cianuro. Muerte por cianuro, por consumo de cianuro. Bueno, creo que hemos enfrentado mucho y que supimos, como decía antes, dar esa respuesta colectiva en enormes movilizaciones que mostraron que no nos iban a paralizar y que también sí que tuvimos mucho más cuidado desde ese momento, pero que el miedo no fue para nadie paralizante y pudimos llevar adelante juicios como el de von Berning, que fue, pensarlo desde ahora, Julio desaparece en septiembre del 2006 y el juicio de von Berning empieza a mediados del 2007. Es decir, que nosotras todavía estamos en plena búsqueda, recorriendo pastizales y todas esas cosas que nos hacían para entretenernos buscando a Julio López. De hecho, estoy pensando, pero bueno, en simultáneo con eso fueron los allanamientos de Marcos Paz. Claro. Yo pienso toda esa etapa además cómo nos permitió ir tomando dimensión, así como decías esto, bueno, muchas veces que tenemos las frases hechas, que tienen un sentido, ¿no? Eran Pero verdad. bueno, como que le das contenido, esto de que ahí visibilizamos quiénes eran efectivamente los que querían impedir la continuidad de los juicios. Sí. Digo, el nombre de Villarroel aparece por primera vez ahí, ¿no? Cuando se allana Marcos Paz y aparece el cuaderno de Checolás donde había planificado su defensa, ¿no? Y aparece el nombre de ella junto con el resto de sus operadores judiciales. Uno era Mastandrea, no sé si te acordás. Sí, creo que era un comisario. Sí, en esa época hacía de progre, andaban asesorando en seguridad y terminó también condenado por delitos de lesa humanidad, ¿no? Pero bueno, aparece ella ahí, bueno, viejos conocidos marplatenses, Nicolás Márquez, un montón de gente que hoy esos nombres, bueno, ocupan un rol como muy importante, ¿no? En esta nueva ofensiva fascista que tenemos, pero que en ese momento nos permitía verlos activos y nos permitía ver, bueno, también cómo estaban enlazados con muchos poderes, ¿no? Porque Victoria Villarroel en esa época andaba con Nicolás Márquez formándose en esas fundaciones libertarias de Miami. Bueno, allá no son libertarias, ¿no? No me acuerdo cómo es la definición, no es libertaria. Formando cuadros de una derecha que fue creciendo y que a los juicios los tomó como uno de los ejes principales de su ataque, ¿no? Después va a venir, digamos, el ataque al movimiento feminista como parte de eso, Sí. pero en ese momento era como la centralidad del ataque estaba puesto en los juicios. Es cárcel común y efectiva, es perpetua, ninguna absolución. Todos y cada uno de los delitos que vinimos a mostrar se comprobaron y la alegría de todos los compañeros allá adentro y escuchando el afuera. Nada. Me piden que le dedique una palabra especial a los fiscales. Creo que una vez más nos trataron de correr el arco, compañeros. Desde que nosotros empezamos a acusar por genocidio, a terminar con esa nefasta teoría de los dos demonios, el año pasado los genocidas se encargaron de desaparecer a nuestro compañero Jorge Julio López.
Y nosotros, por supuesto, que respondimos. Respondimos buscándolo, peleando día a día por su aparición con vida. Este juicio nuevamente fue sostenido por Carlos, por Adriana, por todos los compañeros detenidos desaparecidos, que son los únicos que les interesa que vayan todos los genocidas a la cárcel. Todos, Nilda, con sus mensajitos.